Les voy a contar una historia de terror que nos pasó hace varios años. Un tiempo atrás, cuando regresábamos del cumpleaños de mi tío, tuvimos que cortar camino para llegar temprano a casa. El camino corto era ir por un monte, pasar por varias subidas y al estar por salir, era todo bajada. Como no quería conducir por varias horas, al final fuimos por el atajo. Conducir de noche en el campo sí que da miedo, porque todo es oscuro y no sabes lo que puedes encontrar. Cuando estábamos a mitad de camino, escuchamos el balido de las ovejas. Mi primo me dijo que baje la velocidad, no vaya a ser que atropellemos a algún animal. Mientras más seguimos conduciendo, el balido se escuchaba cada vez más fuerte, al punto que tuve que detener el auto. Para suerte de esa noche, mi primo trajo una linterna, así que empezó a alumbrar por todas partes. Cuando alumbró cerca de un árbol, vimos una oveja, muy pero muy grande. Casi toda mi vida viví en el campo, y nunca he visto una oveja de tal tamaño como la que estaba viendo ahí. La avaricia en ese momento nos ganó, así que mi primo me dice que debemos atraparlo, que está muy seguro que si lo vendemos en la ciudad nos darán un buen dinero. Pero antes de atraparlo, me dice que alumbre a todas partes, no vaya a ser que el dueño de la oveja aparezca. Yo, por más que alumbraba en todo lugar, no veía a nadie. Todo estaba desolado. En ese momento, mi primo aprovechó y, después de perseguirlo por unos minutos, al fin logró atrapar a la oveja. Como la oveja era más grande de lo que vimos desde lejos, me dice que venga a ayudarle, que la oveja se quiere escapar. Después de hacer mucha fuerza, logramos detener a la oveja y, a las malas, lo llevamos hacia el carro. Al momento que estaba por subir al carro, pasó lo menos pensado. La oveja, con una voz terrorífica, nos dijo lo siguiente: «Déjenme, ¿a dónde me están llevando?». Al escuchar a la oveja, hizo que nos diera miedo, que enseguida lo soltamos e ingresamos al auto. Como en ese momento tenía bastante miedo, me demoré más tiempo para que el auto encienda. Cuando al fin prendió, al momento de pisar el acelerador, mi primo me dice que mire hacia la oveja. Lo que vi me dejó con más miedo. No sé si vi bien o no, pero desde lejos vi cómo la oveja estaba parada, como si estuviera caminando. Por suerte de esa noche, llegamos seguros a casa, y después de contar lo que nos pasó, todos nos dijeron que lo que vimos era un nahual. Siendo fin de mes, un amigo de colegio que se fue a vivir en la finca de sus padres nos dijo que le visitemos si estamos de pasada por el lugar. En esos meses estaba con una novia con la cual nos aburrimos de hacer lo mismo, porque nunca salíamos de la ciudad. Como la relación con mi novia no daba para más, decidimos hacer un último intento e ir a la finca de mi amigo, así hacíamos algo nuevo. Después de quedar con mi amigo que le visitaríamos tal fecha, mi novia y yo alistamos maletas para ir a la finca. Al llegar a la finca de mi amigo quedamos muy sorprendidos, porque el lugar era muy grande, además era muy apartado de las demás casas. Después de acomodarnos y pasando unas horas, mi amigo dijo que tenía que ir al pueblo a comprar mercancía, y si gusta le podemos acompañar. Como el viaje que tuvimos nos dejó muy cansados, le dijimos que no, que mejor lo esperamos en la finca, así de paso cuidamos el lugar. Ahora pensándolo bien, le hubiéramos acompañado y no pasar por lo que tuvimos que vivir, lo cual estoy seguro, si hubiera estado solo en ese momento, no lo hubiera contado. Luego de unas horas nos dimos cuenta que todo el lugar se puso muy oscuro. A duras penas se podía ver unos metros adelante. Esto fue algo nuevo para nosotros porque nunca nos habíamos quedado a dormir en el campo. Cuando mi novia va al servicio, al baño, me dice que no hay agua, así que me manda a traer agua del pozo. El pozo está a varios metros fuera de la casa,
Al salir con un balde en dirección al pozo, desde lo lejos escucho que alguien cerró la puerta del granero de una manera muy fuerte. Al escuchar el ruido, pensé que personas amigas de lo ajeno, al ver que mi amigo está en el pueblo, pensaron que su casa estaría sin nadie que lo cuide y aprovecharían la ocasión para robar. Como era la casa de uno de mis mejores amigos y gracias a él la relación con mi novia iba a mejorar, no me quedó otra que dirigirme al granero. Mi novia desde la puerta ve que estoy yendo al granero y enojada me grita ¿por qué no voy por el agua que pidió? Como vio que no la escuché, sale de la puerta y me alcanza. Al estar cerca de mí me dice nuevamente ¿por qué no voy por el agua que me pidió? Allí le digo que guarde silencio, que un extraño ha ingresado al granero y capaz sea alguien que quiere robar. En esos años era una persona agarrada, que fácilmente daba pelea a todo el mundo. No le tenía miedo a nadie. Cuando estuvimos a punto de ingresar al granero, se escuchó un fuerte grito que nos asustó a los dos, o bueno, eso pienso. Tanto fue el grito que no quería ingresar, pero mi novia era más fuerte que yo en ese sentido, así que ella de la mano me jala al granero. Al ingresar al granero, vimos a un hombre que estaba de espalda de nosotros. Mi novia le grita al señor ¿qué hace en este lugar que es propiedad privada? Y si no se retira, dará parte a la policía. El hombre que estaba de espalda hacia nosotros no respondía. Pareciera que no escuchó a mi novia. Ella, enojada, nuevamente le pregunta lo mismo, pero el hombre sigue sin responderle. Mi novia se enoja y me quita el balde, y adivinen qué hizo con el balde. Le lanzó al señor que no le hizo caso. Lo que pasó a continuación, quizás no me lo crean, pero ni yo mismo puedo creer lo que vi. El balde que le lanzó mi novia atravesó el cuerpo del señor. Si en un momento estaba asustado por el grito que escuché, ahora al imaginarme que el ser que estaba delante de nosotros era un fantasma, no se imaginarán en el estado que me encontraba. De nada sirvió ser una persona agarrada, que al final con un grito o al ver un fantasma se vaya toda la valentía. Si esto no fuera demasiado, pasó lo peor de lo peor. Este ser que estaba delante de nosotros, al voltear, nos mostró su rostro, y estaba todo desfigurado. El susto en ver al Señor fue tan grande que no me podía mover. Mi novia me decía, vámonos de aquí, muévete, pero mi cuerpo no respondía. Como era muy pesado y era algo imposible que mi novia me pueda cargar, no sé de dónde le salió la fuerza, que en vez de cargarme, me sacó del lugar arrastrándome. Al estar dentro de la casa, ella me pregunta si estoy bien, si ya puedo reaccionar. Moviendo la cabeza, le dije que sí. Después de una hora viene mi amigo a la casa, trayendo el mercado. Él al verme que estaba asustado me dice, no me digas que ya viste al fantasma del granero. Cuando mencionó lo del fantasma del granero, el miedo se me pasó enseguida, pero vino un gran enojo. El enojo fue tanto que si no fuera por mi novia en ese momento, le hubiera dado una buena tunda por no advertirnos el espanto. Después de calmarme, mi amigo nos explica a qué se debe este fantasma. Cuenta que cuando su padre vivía en esta finca, uno de sus criados se quedó al cuidado del lugar, mientras que todos se iban al pueblo a comprar mercancía. Cuando llegaron de hacer la compra, vieron que la casa estaba desordenada y el dinero que su padre había dejado en el cuarto no estaba. Dice que su padre pensó que el criado aprovechó la oportunidad y se llevó todo lo que era de valor de la casa, así que se fue a dormir enojado. Al día siguiente, cuando una de las criadas fue al granero, de repente suelta un fuerte grito. Los demás criados que estaban alrededor van en ayuda de la criada y al llegar al lugar ven una escena muy terrorífica. Resulta que este criado que se quedó a cuidar la casa, el que supuestamente se había robado las pertenencias más valiosas de la casa, pasó a mejor vida de una forma muy pero muy horrible. De tan solo ver cómo quedó su rostro de terror, nadie quiso imaginarse por lo que pasó.
Desde ese día, cada cierto tiempo se hace presente el alma del criado en el granero, y es por eso que su padre abandonó esta finca, porque varias veces lo había visto. Al preguntarle si no tiene miedo de ver el alma del criado, él me respondió que no, que cuando estuvo en el ejército vio cosas mucho, pero mucho peores que este fantasma del granero. Además, mi amigo dice que ya se acostumbró a su presencia y que gracias a este fantasma nadie viene a robarle a la finca. La siguiente historia pasó hace mucho tiempo. Fue contada por mi tatarabuela a sus hijos y así hasta que mi papá me lo contó. En esos años mi tatarabuelo tenía una gran cantidad de animales. Él se dedicaba a la crianza de animales de campo. Como la época de fuertes lluvias estaba por llegar y en el campo de él casi siempre se inundaba, mi tatarabuelo decidió llevar a los animales a campos más altos. En los campos donde mi abuelo llevaba a los animales, se tenía que pagar a los propietarios para que den el visto bueno para que sus animales se puedan quedar. Todas las personas que criaban animales hacían lo mismo. En época de lluvia era un buen negocio para el propietario, que aparte, en dejar que los animales se queden en sus tierras, les dejaba también a sus criados que se encargaran de protegerlo. Como mi tatarabuelo tenía una gran cantidad de animales, le tomó más tiempo de lo previsto en llevar a todos los animales campo arriba, pero gracias a sus criados lo pudo conseguir. Una vez que lo consiguió, a los criados que le acompañaron les dijo que se queden en el lugar a cuidar de los animales, mientras que él regresaba a casa a llevar los productos que compraron por el camino. Los criados le dijeron que no regrese a estas horas, porque es muy peligroso. No vaya a ser que algún ratero le dé encuentro y ocurra lo peor. Haciendo caso omiso a lo que dijeron ellos, mi tatarabuelo regresa a casa de madrugada. En su regreso, iba montando en su caballo y llevaba varios productos en el lomo de la mula. A mitad de camino de regreso a casa, desde lo lejos se escucha un bebé llorando. Esto originó que esté más precavido, pensando que había ladrones por el lugar. Por más que miraba en los alrededores, no veía a nadie, solo se escuchaba los lloriqueos de un bebé. Cuando mi tatarabuelo estaba a punto de ignorar los lloriqueos y regresar a casa, en su mente se pregunta, si los ladrones atacaron a una familia y dejaron vivo al bebé, si me voy del lugar e ignoro los lloriqueos del bebé, capaz que éste muera en unas horas. Así que no lo pensó dos veces y fue en ayuda del bebé, porque sabía muy bien que es estar solo, ya que él había sido abandonado por sus padres. Lo dejaron a su suerte en la calle desde muy niño y no quería que el bebé corra la misma suerte. Así que mi tatarabuelo amarró a la mula y al caballo a un árbol, mientras él iba a donde se escuchaban los lloriqueos. Después de caminar unos minutos, llegó al final de los lloriqueos y se dio cuenta de que provenían de dentro de una planta con espinas. Las espinas estaban muy pero muy puntiagudas, que el más mínimo resbalón se haría un gran corte. En su mente él se dice, no creo que los padres del niño estén vivos, creo que sus padres protegieron a su hijo dejándolo en ese lugar para que los ladrones no se atrevan a ingresar, porque si intentan ingresar y dan un paso en falso, se harían un gran daño. Mi abuelo sacó su machete y empezó a hacerse paso, cortando las espinas. Al llegar al final, ve a un bebé llorando en una canasta. Lo primero que hace es ver si el bebé está bien y luego llevarlo al pueblo para dar parte a las autoridades. De regreso donde dejó los animales, cuando estaba a punto de subir al caballo junto con la canasta, por alguna extraña razón el caballo se rehusaba. No quería. Hacía de todo para que el bebé no se suba. Mi abuelo, por temor de que el bebé se caiga del caballo, ya que no lo quiere dejar montarlo, no se arriesga y pone encima del caballo la carga del burro. Ahora era el turno del burro. Cuando mi abuelo estaba a punto de subir al burro con el bebé, el burro no quería.
Hacía todo lo posible para que los dos se bajen. Por alguna extraña razón, los dos animales no querían cargar al bebé. Mi abuelo estaba enojado que ninguno de sus animales lo quiera llevar, así que con toda su fuerza hace todo lo posible para que el burro les lleve en su lomo. El bebé estaba en la espalda de mi abuelo. Luego de unos minutos de viaje, siento una sensación muy extraña en todo el cuerpo, algo que no le empezaba a gustar. Mientras más caminaba el burro, mi abuelo dijo que sintió que alguien le agarró del hombro. Esto hizo que le entre un frío por todo el cuerpo. Nuevamente, mientras más caminaban, mi abuelo se da cuenta que el burro cada vez daba pasos más lentos, como si estuviera cargando algo muy pesado. No habrá pasado más de unos minutos que él sintió que alguien estaba en su espalda. Recién se dio cuenta de lo que había subido en su espalda, y no era un niño, sino que era un ser extraño. Así que con miedo, empieza a tocar su atrás, y lo que siente lo deja muy espantado. Cuenta que era algo muy pero muy peludo. Esto hizo que poco a poco empiece a mirar hacia atrás. Lo primero que vio fue que el ser tenía patas de chivo, el cual, ni bien ve esa imagen, se arma de valor y con toda su fuerza suelta un fuerte codazo. El codazo que dio fue tan fuerte que el ser que estaba en su espalda se cae al piso. Ni bien cae el ser al piso, mi abuelo voltea y enseguida saca su arma y empieza a dar unos disparos. Pensando que había acabado con la criatura, lo primero que hace es subir al burro e irse a toda carrera al pueblo. Estando por llegar al pueblo, presiente que la criatura lo estaba siguiendo, porque vio que los animales seguían muy asustados. El burro estaba tan asustado que dejó caer a mi abuelo y salió corriendo en otra dirección que no era el pueblo. El caballo iba a hacer lo mismo, pero mi tatarabuelo se sujetó fuerte del caballo para que no lo deje tirado. Tal parecía que todo estaba perdido, que con las últimas balas se le ocurre apuntar hacia arriba, y como estaba cerca del pueblo, pensó que con el sonido de las balas los demás le escucharían y vendrían en su ayuda. Desde lo lejos mi tatarabuelo ve que la criatura tenía unos ojos rojos que poco a poco estaba viniendo hacia él. Pensando que todo estaba perdido, de repente vienen las personas del pueblo disparando para que la criatura se aleje. Las personas del pueblo vieron que él estaba muy pálido y parecía que había visto algo que lo asustó. Cuando todos estaban de regreso al pueblo, de nuevo se escucha el lloriqueo de un bebé, al cual uno del pueblo estaba yendo en su ayuda. Mi tatarabuelo desde lo lejos le grita que es una trampa, que no vaya. Esto alarmó a los del pueblo y empezaron a apuntar al lado de donde provenían los lloriqueos. Desde lo lejos, vieron a una criatura peluda, que estaba corriendo del lugar, perdiéndose en el campo. Al amanecer, mi tatarabuelo junto con sus amigos van en busca del burro que se escapó, sin imaginar que a pocos metros del lugar encontraron el cuerpo del burro, destrozado. Cerca del año 2000, cuando mi hermana tuvo un accidente, mis padres me dejaron al cuidado de mi tío. Como en esos años vivíamos en el campo, para cocinar teníamos que traer la leña de afuera. Siendo cerca de las 8 o 9 de la noche, como mis padres no regresaban y no teníamos leña para cocinar, mi tío me dice que le acompañe a traer leña del monte. Después de media hora, cuando juntamos suficiente leña, al momento de regresar, desde lo lejos vi un gato muy grande. Era casi del tamaño de un perro. El gato era de color negro y tenía unos ojos amarillos que resaltaban en la oscuridad. Como mi tío tiene poca visión, pensó que era una pantera, así que me dice que no haga ruido y que lentamente regresemos por donde vinimos. Así la pantera no se dará cuenta de nuestra presencia. Al momento que estuvimos retrocediendo sin apartar la mirada del gato, el gato se levanta y se pone en posición de atacar. La reacción de mi tío es ponerse en mí delante, y no sé de dónde sacó una pistola que disparó al aire para que espante al gato.
Por alguna extraña razón el gato no tenía miedo al ruido de la pistola, y al momento que nos iba a atacar, mi tío le dispara al gato. De varios disparos que dio, solo le impactó 2 balas. Uno le cayó en la pierna y otro en el estómago. Pensando que el gato ya no se movería, al momento que nos apartamos, vimos como éste se paró y se alejó del lugar maullando de dolor. Allí mi tío se dio cuenta que el animal que nos atacó fue un gato, no una pantera como lo pensaba. Al día siguiente, cuando me desperté, por parte de mi padre me entero que mi vecina pasó a mejor vida. Su esposo la encontró en la cama con 2 impactos de bala, uno en la pierna y otro en el estómago. Cuando mi tío se entera lo que pasó, me dice en voz baja que no diga que el gato grande que vimos aquella noche era un nahual, y no sabía que mi vecina era un nahual, si no, no hubiera disparado a matar. Hasta el momento no sé en qué pensar. Estoy muy seguro que lo que vi aquella noche era un gato negro muy enorme y no una persona. Y al mismo tiempo me pregunto, ¿será coincidencia lo que le pasó a mi vecina, que haya recibido los impactos de bala en el mismo lugar donde recibió el gato negro? Se sabe muy bien que en los campos se trabaja desde la mañana hasta la noche. Para la persona común es un trabajo muy cansado, pero para la gente de campo es algo normal. En el campo donde estaba trabajando en una de las noches salimos demasiado tarde. Al regresar a casa por el camino, a mi amigo le da por ir al baño. Como no había nada cerca, se aleja un poco, casi llegando a un cerro. Al lugar donde se fue, había bastante vegetación y una hermosa vista. Se veía el barranco. Cuando mi compadre terminó lo que tenía que hacer, desde lo lejos, ve a una persona en el barranco. Pareciera que se quiere aventar. Mi amigo desde lejos le grita, «Oye, ¿estás bien?». Extrañado le respondo, «Estoy bien. ¿Por qué me preguntas? ¿Ocurrió algo?». Ahí mi amigo me dice, «Le estoy preguntando a la persona que está cerca del barranco». Cuando miro hacia el barranco veo la silueta de una persona y pareciera que se quería tirar al abismo. No lo pensé 2 veces y voy corriendo hacia ella, mientras le digo a mi compadre que me espere. Al estar cerca del barranco veo a una mujer de espalda. Por más que le decía a esta mujer que no se tira al abismo, que hay mucho por vivir, ella no respondía. Cada vez que le hablaba, daba unos pasos hacia adelante. Pensando lo peor, le digo que por favor voltee y vea que soy una persona buena, y en caso de que tenga problemas, con gusto le puedo ayudar. Si no tiene un lugar donde quedarse, se puede quedar en mi casa, pero que por favor no se arroje. La mujer seguía sin pronunciar ninguna palabra. Pareciera que no escuchó nada de lo que le decía. Desde lo lejos mi amigo me gritaba, «Compadre, regresemos a casa, se está haciendo muy tarde». No podía dejar sola a la mujer, porque estaba muy seguro que si me iba, se aventaría. Enojado que la mujer no me haga caso, decido agarrarle del brazo y llevarla a la fuerza afuera del acantilado. Grave error. Cuando le agarré del brazo, sentí una sensación muy rara. No sé por qué, pero algo me estaba dando miedo. Cuando volteó la mujer, me di con la sorpresa que no era una mujer, sino era un demonio. La mujer tenía cara de caballo. Ni bien vi que la mujer tenía cara de caballo, le suelto el brazo y salgo corriendo. Al poco tiempo le di alcance a mi compadre y le dije aterrado que corra. Debemos regresar a casa. Y él me pregunta, ¿no vas a esperar a la mujer? Ya está cerca de nosotros. De nuevo le digo, corre. La persona que nos está siguiendo es un demonio con rostro de caballo. Mi amigo alterado dice, la ciguanaba. Después de correr por varios minutos, con miedo, miramos hacia atrás y, para suerte, nadie nos seguía. Al llegar a casa, nuestras esposas ven que estamos asustados y, al preguntarnos qué nos pasó, le contamos lo ocurrido. Desde ese día,
No nos quedamos hasta muy tarde en el campo, por miedo a encontrarnos a la ciguanaba. La siguiente historia me contó mi abuelo, al cual fue contada por su abuelo, es decir, es un hecho que pasó hace varias generaciones. Para no confundirnos, solo diré que son mis abuelos. Cuando él estaba en la etapa de su juventud, su padre cae enfermo y el hospital quedaba muy lejos del pueblo. En esos años, se movían caminando de un lado a otro. Como la condición de su padre estaba empeorando, fueron a llamar a una curandera para que así le alivie o cure. Esta curandera llegó a la casa de mi abuelo en altas horas de la noche, cuando prácticamente ya no se podía hacer nada, porque en las noches no hay manera de movilizarse. Al llegar la curandera le dice a mi abuelo que su padre está muy grave y que si no toma unas hierbas, su padre no pasará esta noche. Para intentar aliviar su dolor, la curandera dice que irá por unas hierbas que solo crecen cerca de un cerro y que el viaje le demoraría unas horas. Como ya era una persona de avanzada edad, la hermana de mi abuelo le dice que mejor irá ella y así regresará en menos tiempo. Por temor de que algo le pase, mi abuelo insiste en ir con su hermana. Después de recibir las instrucciones, salen de la casa siendo cerca de las 11 o 12 de la noche. Ni bien salen de la casa, fueron lo más rápido que pudieron al cerro. Estando de camino al cerro, deciden tomar un atajo el cual les iba a ahorrar un buen tiempo. Pasando una hora llegan al cerro y enseguida empiezan a buscar la hierba que la curandera les pidió. Después de arrancar una gran cantidad de hierba, regresan a la casa. Al estar saliendo del atajo, su hermana dice que escucha que alguien está llorando, así que le dice que se detenga. Y era cierto, lograron escuchar a una mujer llorar. Ella dice, vamos, veamos a la mujer y vemos si la podemos ayudar. Al cual de inmediato él dice que primero entreguen la hierba, que su padre lo necesitaba con urgencia. Su hermana insistió en ir a ver a la mujer, además que no tomaría más de unos minutos. Al final, los dos van a ver a la mujer. Cuando su hermana estaba siguiendo los lloriqueos, él iba detrás de ella pateando una piedra como si fuera una pelota. Después de unos minutos, desde lo lejos se ve a una mujer que está encima de una piedra. Su hermana desde lo lejos le grita ¿por qué llora? Si estaba bien, y así entre varias preguntas, pero parece que la mujer no escuchaba y seguía llorando. Como no obtenían ninguna respuesta, deciden acercarse a la mujer. Y justo en ese momento, al estar pateando una piedra, mi abuelo la patea tan fuerte que lo alejó varios metros delante de ellos. Al ver la piedra, vio que solo rebotó 2 veces y de allí se dejó de escuchar. Extrañado de lo ocurrido, nuevamente pateó otra piedra muy fuerte y ve que pasa lo mismo. En el momento en que su hermana estaba por dar unos pasos en donde la piedra dejó de sonar, le dijo que se detenga, que algo raro está pasando ahí. Su hermana se pregunta, ¿cómo algo raro? Tenemos que ayudar a la mujer. Ahí se dan cuenta de que había algo más. Su hermana ni bien vio hacia abajo y enseguida saltó para atrás. Resulta que más adelante había como un barranco y como era todo de noche no se llegaba a ver bien. En ese momento deciden regresar a la casa porque se dan cuenta que lo que ven delante de ellos no era una mujer, sino un ser maligno. Al llegar a la casa, la curandera notó que su hermana estaba muy asustada, el cual ya se daba una idea de lo que había pasado. Y antes de contarle todo lo que pasó, esta curandera le dijo que se olvidó de contarle si por el camino escuchan a una mujer llorar, que la ignoren, porque los llantos de la mujer son un encanto, y si lo siguen, les hará caer al precipicio. Si no hubiera sido por la piedra que usaba como pelota, quizás hubieran caído en esa trampa.